Saludos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es José Cruzado y en esta edición vamos a conversar con el abogado y docente universitario sobre el permiso que a través de los 61 votos que el Congreso de la República del Perú le otorgó el permiso a la presidenta Dina Boluarte para poder salir, viajar fuera del país a un evento internacional en Brasil. El presidente Lula da Silva invitó a la presidencia del Perú en marzo del 2023. Abogado, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, José. Bien, vamos a contextualizar un poco antes de pasar a las preguntas que nos lleva a este tema sobre si es constitucional o no el viaje realizado por la presidenta Dina Boluarte y que además de este permiso otorgado, eh, el Congreso de la República ha hecho una modificación a la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Respecto a el de gobernar de manera remota por parte de la presidenta Dina Boluarte debido a que no tiene un vicepresidente que la pueda o que pueda hacerse cargo del despacho presidencial. Bueno, ¿quién estaría a cargo del despacho presidencial? Abogado, ya después de haber mencionado este contexto, me gustaría, por favor, que nos pueda absorber algunas dudas, como por ejemplo, si de acuerdo a la constitución política del Perú, la presidenta Dina Boluarte puede o le permite salir fuera del país, por favor, coméntenos. Muchas gracias, José. Te agradezco por la pregunta, ¿no? Bueno, sí, es una situación actual, ¿no? Eh, Ante todo, siempre es bueno, es muy bien lo que has dicho, ¿no? Y también es bueno complementarlo también con lo que señala la Constitución Política del Perú en su artículo 111, en su tercer párrafo, ¿no? Cuando dice que junto con el presidente de la República son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. En el caso del Partido Perú Libre ocurrió que en plena eh, campaña electoral, en pleno proceso electoral, ¿no? Uno de sus dos vicepresidentes, que es el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Que había estado inscrito, fue sacado de carrera porque él tenía una sentencia por corrupción. O sea, la lista de Pedro Castillo, cuando sale elegido, está conformada solamente por un presidente y por una vicepresidenta, que es la doctora Dina Boluarte. Ahora bien, cuando Pedro Castillo es vacado, de acuerdo con el artículo 115, ¿no? El que asume la presidencia, el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, primer párrafo, el que asume la presidencia es la vicepresidenta en funciones, es decir, la doctora Dina Boluarte. Con lo que al asumir la presidencia de la República, lo asume, sí, pero no tiene vicepresidente, ¿no? Entonces, el artículo 115 dice que por impedimento temporal o permanente el presidente de la República asume sus funciones del primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato elecciones. Bueno, aquí es para asumir la presidencia. La asumió la vicepresidenta, pero cuando dice, el siguiente párrafo de ese artículo 115 dice, cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente. Para el caso actual, ya no hay ni primer vicepresidente ni segundo vicepresidente. En todo caso, ella es entiendo yo, estaba colocada como segundo vicepresidente, ¿no? Eh, y ha salido fuera del país. Pero quien autoriza la salida no es ella, sino es una atribución exclusiva del Congreso de la República autorizar o no autorizar la salida, ¿no? Ahora, la duda está, la Constitución señala que también en su artículo 115 de que cuando sale del país o sale del territorio nacional el presidente, el primer vicepresidente se encarga del despacho. ¿Qué es el despacho? El despacho es la oficina, el despacho es el lugar donde asume las funciones administrativas, ¿no? Por ejemplo,
firmar leyes, firmar decretos supremos, etcétera, etcétera, en el Perú. Ahora, se está acogiendo a la figura de la despacho remoto, ¿no? Viene a despachar remotamente. Entonces se ha acogido a la figura legal, entiendo yo, porque también se aprobó una ley en el sentido del despacho remoto, ¿no? De que la presidenta pueda eh, despachar en persona, ¿no? O sea, sin ceder eh, a una tercera persona como podría ser el presidente del Congreso o el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Que no menciona expresamente la Constitución, ¿no? Sino a la figura jurídica del despacho remoto, ¿no? Y en este caso, el Congreso ha autorizado. En todo caso, si fuese incorrecto o no incorrecto, el Congreso es responsable, en todo caso, ¿no? Con la decisión que ha otorgado. Y es así, es el Congreso desde siempre, y lo establece la Constitución, el que autoriza o rechaza la salida del presidente de la República en ejercicios fuera del país. Claro, entiendo que está clarísimo que la Constitución faculta al Congreso de la República a rechazar o a aceptar la solicitud del presidente de la República para poder salir fuera del país, ¿no? Salir del país, bueno, en fin, para poder representar precisamente al Perú en algunas actividades internacionales, por congresos, en este caso, en la actividad específicamente en la que está participando Dina Boluarte, la cuarta reunión de mandatarios en el Tratado de Cooperación Amazónica. Entendemos que la Constitución faculta al Congreso, pero lo que sucede es que la Constitución no especifica en el caso de una presidenta que no tenga un vicepresidente, porque es el caso precisamente de Dina Boluarte. Hay que también citar, en estos últimos años han sucedido muchas cosas que da a reflexionar si es que la Constitución política lo resiste o no, ¿no? Y las interpretaciones van a seguir, van a surgir, sobre todo para aquellos que están para aquellos que van a argumentar a partir de, ¿no? Como es en el caso ahora del Congreso de la República. Pero ahora, lo que sucede es que el Congreso de la República, a través de una ley promulgada el 29 de junio de este año, del 2023, me refiero a la ley 31810, en la que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Respecto al encargo del despacho de la Presidencia de la República y de su gestión a través de tecnologías digitales, y a su vez también exhorta que se lleve a cabo la ciberseguridad para que no haya algún tipo de inconvenientes. Entonces, a partir de esta ley orgánica, que fue publicada el 29 de junio de 2023, ha podido sostener la decisión del Congreso de la República a través de 62 votos de darle permiso a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y poder despachar de manera remota desde Brasil. O sea, en este momento está participando en el evento y luego se reúne de manera virtual, de manera remota, con sus ministros o con el presidente del Consejo de Ministros, señor Otárola, para realizar las coordinaciones respectivas, las actividades administrativas que tiene como presidenta de la República. Entonces, vamos a ese caso. Si es que el Congreso de la República está contraviniendo la constitución política o hay algún tipo de paralelismo en cuanto al tema de la ley orgánica o lo que dice la Constitución respecto a este punto en específico, ¿no? Acá lo que se busca es que se encargue el despacho de una persona. Al no haber primer vicepresidente y segundo vicepresidente, no hay una persona expresamente que lo pueda hacer. Pero, o sea, no señala, la Constitución no señala ni al presidente del Congreso, ni al presidente del Consejo de Ministros o a cualquier ministro de Estado, ¿no? Pero en este caso, técnicamente, en teoría, se está haciendo cargo del despacho el propio presidente o la propia figura del presidente de la República. Uno, ¿no? Eso es lo que más se discute. Pero en la salida, quien autoriza o no es el Congreso de la República. Incluso, no, claro, el que da permiso al presidente de la República para salir del territorio nacional es el Congreso de la República. Y esto sí se ha dado, ¿no? Abogado, Ahora, dígame. sí, disculpe, entonces, la sociedad
civil, la sociedad organizada puede solicitar la revisión, puede solicitar al Tribunal Constitucional la revisión de esta decisión del Congreso de la República para declarar o no si es constitucional o no. Bueno, yo pienso que si tienen las firmas, el número de firmas adecuado, sí lo pueden hacer, claro. Todos, no solamente ellos, cualquier grupo de ciudadanos puede presentar una propuesta debidamente fundamentada, ¿no? Para que el tribunal encargado se encargue de evaluarlo, ¿no? Pero claro, como hemos dicho, ¿no? Acá físicamente no hay ni primer vicepresidente ni segundo vicepresidente. Esto me hace recordar por un caso o dos casos similares anteriores. El caso del presidente Valentín Paniagua, ¿no? Valentín Paniagua, en el año 2000, asume la presidencia, era presidente del Congreso, y él fue nombrado presidente del Congreso. Bueno, entonces el presidente Fujimori salió fuera del país, renunció a la presidencia. El primer vicepresidente y el segundo vicepresidente también renunciaron y asumió como presidente de manera como señala la Constitución, ¿no? El presidente del Congreso. No tenía vicepresidentes y en los 8 meses o 9 meses que él estuvo como presidente de la República no salió del país. Estamos hablando del año, desde el 22 de noviembre del año 2000 hasta el 28 de julio del año 2001. ¿Ya? No salió del país. No tenía primer vicepresidente ni segundo vicepresidente. Otro caso similar se da en el caso del presidente Martín Vizcarra, cuando él disuelve el Congreso por la denominada denegación fáctica de la confianza en un 30 de septiembre del año 2019, y él se queda en el poder, o perdón, se queda como presidente de la República sin Congreso por lo menos unos 6 u 8 meses, ¿no? Hasta que se nombra en abril, o aproximadamente la primera mitad del año 2020 al Congreso de la República. Se eligió al Congreso de la República, que culminó las funciones del Congreso disuelto y culmina sus funciones el 28 de julio del 2021. Vizcarra, siendo presidente de la República sin Congreso y con Congreso electo, no llegó a salir fuera del país. O sea, hasta que fue vacado, no llegó a salir fuera del país en ningún momento. Entonces, no podemos pedir que, por ejemplo, esta Constitución haga referencia en la parte donde habla a derechos laborales a trabajo remoto, ¿no? Eso lo hacen leyes especiales, ¿no? En todo caso, los ciudadanos, si están de acuerdo, un grupo de ciudadanos, si está de acuerdo, pueden presentar las acciones pertinentes, bien sea ante el Tribunal Constitucional o ante el Congreso de la República, ¿no? Eso sí, definitivamente lo pueden hacer, claro que sí. Si cumplen con los requisitos establecidos en cantidad de firmas, etcétera, sí lo pueden someter a discusión eh, eh, por un tribunal judicial o por el Tribunal Constitucional, ¿no? Eso sí, claro, lo pueden Sí, hacer, ¿no? claro. Abogado, para finalizar, ¿usted percibe de que el Congreso de la República está eh, omitiendo, saltando la constitución política a través de una ley orgánica para poder facultar a la presidenta de la República de gobernar y administrar, realizar sus actividades administrativas de manera remota? Claro, más bien, gracias por la pregunta. Tú me dices, claro, no solamente es la inquietud, ¿no? Porque la inquietud de muchos dijeron, bueno, si quieren hacer esto, que modifiquen la Constitución, ¿no? Y si bien es cierto, la mayoría actual no tiene los votos suficientes para modificar la Constitución, ¿no? Surge la pregunta, ¿no? ¿Habría que modificar la Constitución para que expresamente figure la palabra despacho remoto? Uh, o esto lo puede hacer una ley, en este caso una ley orgánica, como es la ley orgánica del Poder Ejecutivo. El Congreso actual no tiene, como tú sabrás, no tiene los 89 votos. La mayoría actual no tiene los 89 votos para modificar la Constitución. Lo que han optado es modificar la ley orgánica, ¿no? Pero en el sentido de que, bueno, solamente es el propio presidente de la República el que puede hacer el despacho de manera remota. Yo incluso me atrevería a decir, como lo acaba de decir, no solamente estando fuera del país, sino estando, digamos, en provincias, digamos, en Tumbes, o en Tacna, o en Puno, o en Madre de Dios, o en Iquitos, sin esperar a regresar al Palacio de Gobierno a firmar documentación,
el presidente de la República podría despachar remotamente desde provincias inclusive, ¿no? Este, por ejemplo, para promulgar una ley, bueno, las leyes la aprueba en el Congreso de la República. El que promulga las leyes es el presidente de la República. ¿Y qué es promulgar una ley? Es que el presidente da su visto bueno final y autoriza, firma el documento, el proyecto de ley aprobado, ¿no? La ley aprobada por el Congreso de la República, ¿no? Y dispone que sea enviado al diario oficial del peruano para su publicación. Es un despacho clásico, ¿no? Bueno, esto, la modificatoria, claro, es parte, este hecho que estoy narrando es parte del despacho, lo que se conoce como despacho o despacho presidencial, ¿no? Que son actividades administrativas. ¿Qué pasa si el presidente de la República decide no aprobar una ley? Simplemente no la firma, pero es el Congreso de la República el que se reúne, ¿no? Y uh, por insistencia promulga una determinada ley. Es decir, lo que hace en este caso el presidente de la República al promulgar una ley es, podemos decir, una formalidad. O sea, el despacho presidencial, en la promulgación de la ley, es en sí una formalidad que si el presidente no la cumple, el propio Congreso de la República lo puede cumplir. No obstante, el presidente de la República no está renunciando a esa facultad, ¿no? Lo puede hacer. Entonces, bajo ese argumento, la percepción de un cierto sector de la población tiene un cierto asidero, ¿no? No tengo los votos para una reforma constitucional, entonces me voy por el tema de la ley orgánica. Claro, claro, pero ojo, que la ley orgánica no modifica la Constitución en el sentido de que busca una tercera persona que no sea ni el primer vicepresidente ni el segundo vicepresidente, como podría ser, pues, como ya lo he dicho, ¿no? O el presidente del Congreso, o el presidente del Consejo de Ministros, o algún ministro de Estado, no. Lo hace, da la posibilidad de que sea el propio presidente de la República fuera del país el que haga el respectivo despacho presidencial, sea a cargo del despacho presidencial, por así decirlo, ¿no? Cosa que la Constitución técnicamente tampoco está en contra, ¿no? Pero, claro, obviamente, si hay que debatir esto a nivel de tribunal constitucional, pues están en todo su derecho, ¿no? Y que se debata y que el tribunal constitucional decida lo conveniente, ¿no? Claro está, ¿no? Pero en un principio yo también tenía mis reparos, ¿no? Claro, pero el que autoriza salir fuera del país no es el presidente de la República. El que da el permiso es el Congreso de la República. En todo caso, es el Congreso el que asume la responsabilidad, ¿no? Ya. Ha sido el abogado y docente universitario Pío Miguel Ángel Dávila Dávila. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, abogado. A ti, José, gracias.